Hola, hola a todos amigos, familias, hermanos, a todos los que nos ven cada día. Estamos nuevamente en un nuevo episodio junto a José. ¿Cómo estamos, José, hoy? Bien, súper bien. ¿Y tú? Bien, estamos Bien. motivados con un nuevo tema en el día de hoy. Sí, buenísimo. Buenísimo. Aquí estamos para compartir con ustedes y llevar algo de bendición. Ese es el propósito, de poder bendecir sus vidas y bendecir sus corazones en esta tarde ya. Así es, así que gracias por estar con nosotros y los vamos al nuevo episodio que lo titulamos hoy. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buen tema, ¿eh? Sí. Un tema que se habla mucho también. Sí, se nos insta mucho a buscar el reino, primeramente el reino de Dios. Y a veces no entendemos Sí, qué es. y por muchos años creemos que es de una forma o lo encasillamos en algo, ¿cierto? Sí. Sí. Pero a medida que vamos hablando, y obviamente cuando decimos buscar el reino de... Primeramente buscar el reino de Dios, siempre lo asimilamos a iglesia, Sí, iglesia. a congregar. Ahora hagamos una introducción. ¿Qué podemos decir sobre lo que creemos nosotros de buscar el reino de Dios? Y hacer un énfasis. Creemos que buscamos el reino de Dios, pero en realidad estamos viviendo igual que todos. O sea, no estamos viviendo quizás el reino de Dios. Claro. Y en lo personal, Y que por eso te digo, cuando se nos habla del reino de Dios, lo primero que se nos viene a nuestra mente es iglesia, es canciones, es lectura bíblica, es todo lo Sí. relacionado con religión. sí. Sí, y personalmente, bueno, uno a lo largo de los años va como escuchando lo mismo y creyendo que, por ejemplo, este es el celular y me dijeron que este era el celular y me quedo con que era el celular, ¿no? Claro, como que no profundizamos nada. No Y profundizamos. justamente, buscamos el reino. Claro que buscamos el reino. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque oro, no sé. Porque digo que soy cristiano, Porque digo que soy cristiano. porque digo que creo en Dios. Claro, lo relativizo, justamente Sí. como dices tú. Bueno, es algo que no es tan profundo. Que todo en realidad podemos decir, sí, busco el reino de Dios. Y termina siendo algo trivial. Sí. Y No. cuando vemos que el reino de Dios es mucho más profundo Es mucho más profundo. de lo que pensamos y creemos a veces. Ahora podemos afirmarnos que podemos afirmarlo a través de la palabra que nos habla del reino, porque no vamos a hablar algo porque se nos ocurrió, ¿no? Claro, Sino sí. que tiene que ser algo guiado por cosas bíblicas. Ujú. Y en Mateo 6:33, que muchos lo conocemos, Mucho. muchos, Sí. o Y sea, se ha predicado mucho de sí, eso. hartas prédicas. Bueno, el que lleva harto tiempo en el Evangelio y tiene harto, ¿cómo se llama? Prédicas ocultos en el cuerpo. Ha escuchado muchas veces este texto bíblico. Sobre todo tú, creo que el obispo Salvador Pino te trajo a luz. En la jaula de la batería. Ahí creo que estaba tu mami dando en una butaca. dando a luz. Naciste en una prédica. Y sí, y entonces, eso queremos en este día hablar. ¿Qué es lo primero que aprendiste a hablar? Reino de Dios. Reino de Dios. Claro. Más allá, nada más. Claro. Ya, este es el reino de Dios. Ya, pero, ya, o sea, llevándolo al contexto de lo que estábamos hablando, es buscar más el reino de Dios y su justicia. Sí, pero si lo leemos, mira, si lo leemos bien, Sí, dice, leámoslo. buscad primeramente. Sí. Oye, y ahí hay una confusión tremenda porque incluso hasta algunos años atrás ¿Eh? tenía esto de no dice la Biblia busquen solamente, Así es. más buscad primeramente. Primeramente. O sea, en ponerlo, encasillarlo en prioridades. Claro, en prioridad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos pasa cuando se nos dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Lo primero que se nos viene a los cristianos a la mente es pareciera que tengo que abocarme todo a la iglesia, a Cristo, a la lectura, a la oración.
No, y la Biblia dice primeramente, o sea que yo puedo dejar, o sea, puedo hacer todo lo demás después de buscar primero, como dice la Biblia, el reino de Dios. Y ahí es donde tenemos un grave error, porque mucha gente no estudió porque buscó primeramente el reino de Dios. Mucha gente no emprendió. Se postergó. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque asumimos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque hay una promesa detrás de eso, Bala. Sí. Dice, porque todas las cosas serán añadidas. Sí, pero para que venga una añadidura, creo yo, por lo que he estudiado la Biblia, tengo que hacer mi parte. O sea, si yo tengo un negocio, obviamente tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero también tengo que dedicarme a mi negocio. Sí. Si no, ¿cómo viene la provisión? ¿Cómo viene esto que promete Dios? Y ahí es donde muchas veces descuidamos este tema, porque yo creo que tú conoces gente que se dedica solo a la iglesia y se olvida de vivir la vida fuera de la iglesia. Alguna vez, no solamente gente exenta a nosotros, sino que uno también lo vivió. Ahora, yo siempre le digo esto a Tania, mi esposa, le digo, menos mal que yo lo viví siendo joven. Claro. Porque a la hora, absorbió. Sí, porque a la hora que yo confundo eso a los 50, a los 60 años, después cuando te des cuenta que realmente confundiste las cosas, ya se te pasaron muchos años. Sí. Por eso te digo, descuidamos la vida normal, el estudio, como te digo, a veces familia, la gente por buscar primeramente el reino de Dios, incluso hasta se separa porque viven en la iglesia prácticamente. Sí, pero igual es bueno apartar esto, por ejemplo, servir y buscar el reino de Dios no es lo mismo, dejémoslo claro. Sí. Porque no le estamos diciendo que nos sirva. No. Estamos diciendo que es buscar el reino de Dios. Sí, para que no entre una confusión ahí. Claro, pero como te digo, todo tiene su orden de prioridades, como dices tú, porque... a ver, no sé por qué tenemos este mal tan grande que entendemos mal las cosas y nos vamos de extremo a extremo. Pero eso está claro también, porque nos pasa muchas veces, hay gente que cree saber algo, hay gente que, por ejemplo, nosotros los chilenos, creemos que somos abogados, que somos doctores, porque siempre creemos que por saber un poquito ya sabemos todo. Entonces nos damos muchas veces de creer cosas, pero no buscamos y leemos en la totalidad del tema. Sí, volviendo a la Biblia, Jesús no le estaba diciendo que abandonaran sus quehaceres, porque no podemos vivir de la nada. Sí. Ahora, podría decir cualquiera que nos escuche, bueno, ¿y dónde está su fe, hermano? Sí, pero la fe tiene acción, la fe tiene... Y justamente con esto, sí. Vamos a ir más adelante contándoles más lo que trae buscar el reino de Dios realmente. Uh-huh. Ahora, ¿qué significa realmente buscar el reino de Dios? ¿Qué es lo que está hablando Jesús en ese...? Sí. Ya. ¿Qué es lo que realmente está tratando de hablar Jesús? Está tratando de hablar de la ansiedad que nos trae, del afán de cada día, uh-huh. De lo material. Ya sea ropa, de comida, de tus bienes, de todo eso. Pero si lo cambiamos, en realidad es buscar que nosotros pongamos a Dios primero. Claro. Ese es establecer el reino de Dios en tu vida. Vivir bajo los principios. Sí, porque, como te digo, ir a la iglesia, muchas veces ni siquiera aplicamos principios en nuestra vida. Y también buscar a Dios por buscar el reino de Dios por tener añadidura también es bastante complejo, porque ya no estamos buscando el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios en realidad es querer ser transformados a la imagen de Cristo, vivir los principios basados en la palabra del Señor. Sí. Que no es un lugar. El reino de Dios no es el cielo, no es la iglesia, ¿me entiendes? Son estilos de vida, o sea, basados en la palabra de Cristo. Y justamente ahí cae, porque ponemos lo material de un lado, pero el reino de Dios es algo espiritual. Sí. Es algo de preocuparte de lo espiritual,
más de lo material o de lo carnal, podríamos decir. Claro, pero también aclarar que lo espiritual es la transformación. La transformación. Porque muchas veces también se llama espiritual o espirituado, que nos volvemos muy religiosos, muy espirituados, que andamos viendo cosas en todos lados, pero en realidad el reino de Dios es que venga el gobierno de Cristo sobre mi vida y que yo lo pueda vivir aquí en la tierra. Sí, es bueno el tema que estamos hablando porque vamos despejando un poquito la mirada, que de repente creemos que todo este ruido, pero en realidad es algo más claro que lo que vemos. Sí, confundimos también con el reino de Dios 2 horas a la semana, o mientras escuchan una alabanza, también. Mientras lees la palabra, pero el reino de Dios tiene que venir en todas las áreas de tu vida. Cuando tú decidas vivir de una manera en tu casa, cuando educas a tus hijos, ahí estás trayendo el reino de Dios a tu casa. Cuando comienzas a ser transformado. Sí. Y tiene cuando que ver, te rindes a Él. Justamente, sí. Cuando ya dejas de exigir y comienzas a rendirte al proyecto de Dios, sí. a que te pueda transformar. Ahora, errores comunes vemos muchos en nuestras vidas, porque siempre queremos que esto no sea como el hermano de allá, o el hermano que conocimos. No, pero nosotros también hemos confundido, hemos tenido errores comunes de creer que el reino de Dios es sirviendo de una forma, como decía, cuando era joven serví mucho en la iglesia, más de lo que debería haberlo hecho. Y muchas cosas las confundía. ¿Pero por qué? Aclárame eso. ¿Por qué? ¿Porque dejaste de prepararte en algún área? No, yo creo que como joven de repente uno busca, entre comillas, pasatiempos o identidad y quizás la encontré ahí. Ahora no quiere decir que Dios deja pasar así como que eso fue en vano. No, Dios trae recompensa por todo lo que tú serviste. Claro. Pero muchas veces también eso trae responsabilidades. Porque la responsabilidad también como joven también es buscar un camino para tu futuro. En futuro, no solamente servir y por servir. Ahora, si no sé, pues si era parte de si no era voluntario y era un trabajo, es diferente. Claro. Pero cuando es voluntario, es diferente la cosa. Claro. Mire, yo escuché a un pastor que dijo una vez que el gran error de la iglesia evangélica, es pasar 6-7 días a la semana en la iglesia y no prepararte en alguna especialidad fuera. Porque pensamos que si vivo en la iglesia, Dios me va a proveer de todo y yo afuera no hago absolutamente nada. Y es un grave error. Sí es cierto que debemos buscar al reino de Dios y su justicia. Sí es cierto que debemos servir en la iglesia. Sí es cierto que debemos congregarnos, pero que no podemos pasar toda nuestra semana ahí, porque la vida no es en la iglesia. La iglesia, el templo, el lugar, el edificio. Porque la vida la vivimos afuera. No construimos familia dentro de ese templo, construimos familia afuera. Sí, pero igual es un equilibrio. Sí. Estamos claros que es un equilibrio. Porque, por ejemplo, yo estaba por un lado y habían otros que se preocupaban más de lo otro y después no los vimos más. Están los dos extremos. Sí, pues después yo no los vi más en el sentido de su vida personal. Claro. Se fueron al mundial. Al mundial. Sí. Sí, por eso existe el equilibrio sobre todas las cosas. Ahora, errores comunes cuando confundimos cosas emocionales, espirituales que pasan en la iglesia, como que eso fuera el reino de Dios. Como si fuera eso. Sí, de repente tú escuchas prédica que también te dejan ahí las nubes. Pero de repente tenemos que equilibrarnos, hacer una balanza de las cosas terrenales con las cosas espirituales, porque no es que yo esté diciendo de que me arrepiento de haber servido, eso de dejarlo claro, pero en su momento también
debí haberme hecho cargo de otras cosas, responsable con mi persona. Ujú. Porque hasta el día de hoy, Dios ha bendecido mi vida por todo lo que he servido en la iglesia. Sí, tiene que existir este equilibrio en todas las cosas. Y como bien dices tú eras joven, eras soltero y feliz y no tenías la responsabilidad. Hasta que llegó alguien igual a mi compadre que está al lado. Oye, entonces comenzaste con otras responsabilidades, ya no puedes dar todo tu tiempo para la iglesia. Sí. Porque comienzas a formar familia y así sucesivamente. Por eso es tan importante, como te digo, el tener esa en el orden de las prioridades. Ahora también Sí. confundimos en la iglesia con los llantos y todo eso y pensamos que realmente ese es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Pero en realidad es mucho más profundo. Lo que Jesús estaba diciendo, si bien es cierto, es sí debemos trabajar en esta vida, pero no poner el enfoque total. Pero es rico en lo emocional. Es rico en lo emocional, ¿sí o no? Sí, de Sí, todas es maneras. rico y lo vemos espectacular, sentir y todo. Sí. Pero es diferente la transformación. Y el que es transformado es algo sobrenatural. Y si vemos lo emocional con lo sobrenatural, que es la transformación, vemos que no es el momento, sino que es para toda la vida, Lo que trasciende. lo que trasciende. Entonces tenemos que entender eso, que esto de lo sobrenatural de Dios, la transformación es lo real del reino de Dios en nuestras vidas. Justamente, sí. Es bueno cuando nos toca el Señor, Sí. cuando lloramos en su Porque presencia. somos emocionales también. Sí, pues de todas maneras, y cuando experimentamos la gloria de Dios en la iglesia, pero eso tiene que traer como dices tú, una transformación para que realmente venga el reino de Dios y su justicia. Ahora podemos llorar porque a veces somos llorones, po. Sí, Y también por mostrarnos espiritual, po. sí. ¿O no? ¿Cuántas veces la gente no se pone a gritar, a hacer cosas espirituales para que digan que es una persona espiritual, pero en realidad su forma de vivir deja mucho que desear? Y ahí está eso. También cuando tú tienes el reino de Dios en tu vida, conoces el reino de Dios, no es solamente carismático, sino que trae consecuencias, y son consecuencias buenas. Sí, O sea, un hombre de Dios, fíjate, siempre creo que después vamos a hablar también más adelante o en otro capítulo sobre lo que atrae un hombre de Dios, y es que, por ejemplo, no solamente es carismático, sino que tiene consecuencias. O sea, un hombre bendecido, un hombre con familia ordenado, un hombre responsable. Eso es lo que trae el reino de Dios, no solamente carismático y que se vuelve loco. sí, totalmente. Transformación. Transformación. Frutos, como diría alguien por ahí, que lo he escuchado mucho. Y ahora, dice, el reino de Dios y su justicia. No dejemos atrás su justicia. ¿Y qué es su justicia? Es que seamos justos, realmente. Si Dios nos llama a ser justos, es que, por ejemplo, perdonar, Cambiar el carácter. cambiar el carácter. Sí. Eso es lo que es justicia, a través de... Humildad en vez de orgullo. Así es. Todas esas cosas. Y eso es difícil. Por eso Sí, tenemos, ¿para qué vamos a decir? por eso tenemos que sumergirnos en el reino de Dios. Sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es justamente dando algunos pasos de los que están arriba, porque no podemos descartarlo todo. No. Sí es importante la iglesia, es importante congregarnos, Sí. es importante leer la palabra de Dios, es importante orar, es importante la alabanza, la adoración. Porque tú por medio de esas cosas vas madurando y vas entrando en este reino, porque al principio, como dice hay un adagio, andábamos por los panes y los peces, Sí. como todas las personas cuando llegamos a Cristo, ¿no? Es Andamos que- para que nos solucione algo, para que me dé algo. Es que si lo vemos como el pescado, vamos al anzuelo. Y ese es el anzuelo que realmente de repente. Pero la idea es que salir solamente del anzuelo, po.
Sí, después viene la transformación, Sí, viene la la madurez transformación. espiritual. Después ya no buscas a Dios por lo que te puede dar o solucionar. Buscas a Dios porque en realidad no hay otra cosa en este mundo que te transforme, que Eso te es- digo tanto. Ahora, eso de dejarlo en claro, eso es buscar el reino de Dios en la práctica. Buscarlo en tu intimidad, buscarlo en tus devocionales, Prioridades, en tus prioridades, meter a Dios en tu vida. tus No decisiones. en sí. tu día domingo nomás, o día sábados, algunos que tengan reunión. Sí, también, Alan, es renunciar a mis anhelos, a mi Miedo. voluntad y dejar que la de Cristo venga sobre mi vida. Porque ese es al fin y al cabo el reino, po. El reino. ¿Y qué es el reino? Son las leyes de Dios sobre nuestras vidas y comenzar a vivir en las leyes de Dios, en los principios. Bíblicamente son los principios de Dios, como dice. ¿Y cuáles son los principios? Los principios de Dios, bueno, hay varios, ¿no? El principio de la fe, como dices tú, de ser gente dadivosa, de que se forme el carácter de Cristo en tu vida. De tener a Dios primero, Claro. que es son el principios. gran enfoque del reino de Dios. Bueno, El principio de la siembra. sí, ¿Sí? sí, también Todas esas cosas son el reino de Dios. todo. O sea, No es un traje lindo, No. no es un traje de no es corbata. apariencia. No. Es una transformación interna y que obviamente va a tener su fruto en la vida. Bueno, ha sido bueno el tema del día de hoy y queremos dejarlos con eso. Hemos hablado harto y en búsqueda, busque el reino de Dios y se dará, o sea, búsquelo realmente y se dará cuenta qué es lo que realmente es el reino de Dios. Y obviamente, Alan, también aclarar de que sí vienen consecuencias buenas. Sí, Pues como dice sí, aquí, pues, buscar obvio, el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas Dios las va a proveer, las va a añadir. las va a añadir. Pero no quiere decir que no hagamos nada. No, nosotros debemos movernos en esa fe, en esos principios del reino, y Dios va a moverse a favor nuestro y bendecir nuestra vida y nuestros corazones. Ahora, igual este tema, Alan, es bastante profundo. Sí, nosotros le damos una Sí, pincelada. ¿no? muy profundo, porque cualquiera diría, bueno, entonces no voy a la iglesia, bueno, entonces No. no es tan importante esto, entonces no es tan importante todo, No. sino es el comienzo y entrar a profundizar, entrar a aguas más profundas con respecto al reino de Dios. Cristo habló mucho, dice arrepentidos y convertidos porque al reino de Dios se ha acercado. En realidad las leyes de Dios se acercaron, la buena noticia de Dios. Sí, sí. Bueno, les dejamos esta pequeña enseñanza, este pequeño devocional a través de José y Alan. Estamos muy contentos de estar con ustedes y vayan a las redes sociales, síganos, denle un like y que sean bendecidos realmente y díganle a Dios, quiero buscar tu reino, venga tu reino sobre mi vida. Sí, hay que disponerse. Dios Dios les te bendiga. bendiga.